Tengo una experiencia bastante dilatada, como de 15 años en docencia universitaria en línea, completamente en línea, no en un modelo semipresencial o blended, sino en línea, pero también tengo desde hace unos años experiencia y en formación, bastantes años de experiencia con docencia presencial. Por lo tanto, soy un espécimen un poquito raro en ese sentido, porque la verdad es que ya muchas veces ni distingo en qué entorno estoy haciendo una cosa o estoy haciendo otra. Y soy muy convencido de que muchas metodologías que sirven para un entorno se pueden adaptar para otro y viceversa. Los dos entornos, el presencial y el virtual, pueden aprender mucho el uno del otro. Y otra cosa ya es el modelo blended, que muchas veces es el que utilizáis aquí en una universidad presencial, que ese ya pues, también es delicado. La Universitat Oberta de Cataluña es una universidad extraña respecto a su funcionamiento porque es sufragada por fondos públicos pero de gestión privada. Es una universidad que hizo el gobierno de Cataluña para ofrecer en catalán titulaciones para la población catalana a distancia, puesto que la Universidad Nacional de Educación a Distancia en su día no quiso hacer las titulaciones en catalán y el gobierno catalán creó esta universidad basada en el uso de Internet y las tecnologías. Actualmente ya sí que se hacen titulaciones en catalán y en castellano y tenemos estudiantes en todo el mundo prácticamente. Y cuando digo todo el mundo, todo el mundo. A veces te encuentras un estudiante en el rincón más recóndito de la tierra. Empezamos revisando cuando un profesor de la universidad escucha hablar de integración de la tecnología, lee cosas sobre integración de la tecnología, lo hace, aunque sea de forma inconsciente, a 3 niveles. El primer nivel es un nivel que se mueve en el ámbito de la teoría, de las ideas, de los principios. Por ejemplo, ¿habéis escuchado lo que dice Mark Prensky de las diferencias que hay entre una generación y otra generación respecto a su relación con la tecnología? Léase nativos digitales, inmigrantes digitales. ¿Habéis escuchado ese concepto alguna vez? ¿Sí? ¿Ese concepto como profesores universitarios os sirve para algo? ¿No? A algunos les sirve, que levanten la mano. ¿A quién les sirve para algo lo que dijo Mark Prensky, que por cierto es un autor muy reconocido en todo el mundo y esos conceptos los utilizamos muchos que hablamos de estos temas? El concepto de inmigrante digital y nativo digital se mueve en ese nivel, ¿verdad? Yo me leo a Mark Prensky y no me dice nada de cómo tengo que organizar un curso en línea o cómo tengo que utilizar la tableta en mi aula, ¿no? Pero lo leo y tiene mucha fama el hombre, ¿eh? Tiene no sé cuántos seguidores en Twitter. Es muy famoso, le pagan mucho dinero por sus conferencias. Luego leo cosas a un segundo nivel o escucho cosas a un segundo nivel. ¿Quién sabe de aquí lo que son las web quests? ¿Sabéis lo que son las web quests? Levantad la mano los que sabéis lo que son las web quests. Algunos. Bernie Dodge es el creador de las web quests. Y Bernie Dodge escribió un artículo que se llamaba en castellano Tareonomía de tareas. Taxonomía de tareas. O sea, él explica qué tipo de tareas, de actividades se pueden hacer dentro de una web quest. Y ese discurso, ese artículo, ese conocimiento se mueve al nivel de definición de roles, modelos, taxonomías. Todavía no está relacionado con la práctica, pero narices, si yo leo que en una web quest puedo hacer una tarea de tipo periodístico, podría ser que en mi clase de lengua se me ocurriera hacer una actividad de tipo periodístico y no a lo mejor una de repetición, de entrenamiento, etc. Y si yo leo que Bernie Dodge dice que en las web quests se pueden hacer una tarea de tipo investigativo, pues quizás me dé la idea de, con mis estudiantes, hacer, si mi curso se adecua, una actividad de ese tipo. Ya no estamos en el mundo de las ideas, de las teorías, sino que hemos bajado un poquito. Y después encontramos personas, artículos, escritos, libros que nos hablan de un tercer nivel,
Los dos anteriores eran ¿qué? ¿Qué tiene usted que hacer como profesor? ¿Qué le dice el experto que tiene que hacer? Pero el profesor siempre te espera. La receta del médico, pedagogo. Aquí se llama receta cuando el médico te dice que tienes que tomar un medicamento. Que es, muy bien, sí, pero dígame cómo. ¿Verdad? ¿Cómo yo gamifico mi docencia? ¿Cómo yo motivo a los estudiantes? Pues usted gamifica su docencia utilizando tal herramienta que funciona así, así, así. Ah, esto ya me sirve. Esto ya me sirve de forma práctica. El profesorado universitario tiene que entender que todo el discurso, siempre y cuando sea coherente y útil y lo encontremos positivo, nos sirve. Entender que tenemos delante una generación que no entiende su vida sin la tecnología, nativo digital, es importante para el profesor de la universidad. Y entender que por ser nativo digital, un estudiante no sabe, no lleva incorporado en el ADN cómo aprender con tecnología, también es importante. Porque nos podemos pensar que un nativo digital ya sabe aprender con tecnología y no entienden su vida sin una red social. Pero eso no quiere decir que sepa utilizar la tecnología para aprender. No, eso es un error. Y solamente el profesor de la universidad no cometerá ese error si lee a Prensky, si critica a Prensky, si lo comprende. Por lo tanto, todos los niveles de discurso los debemos considerar. Y eso se llama incorporar la reflexión a nuestra práctica como profesores. Otra cosa, la tecnología. ¿Quién de aquí es contrario al uso de la tecnología en concreto, de la información y la comunicación? O de la tecnología en general. ¿Quién se atreve a decir que es contrario? Nadie, ¿no? Pero alguno seguro que es reticente. ¿Hay alguien que se atreve a decir que la tecnología es negativa para el ser humano, por ejemplo? ¿Alguien lo piensa? ¿Conocen a alguien que lo piensa? Que decir así para que yo sepa que sí. ¿Sí? ¿Conocéis a alguien que piensa que la tecnología es negativa para el ser humano? Pues a ese explicarle que él es ser humano precisamente porque usa la tecnología. Si no utilizara la tecnología seguramente no sería humano. Porque la tecnología nos humaniza. Ojo, que hay malos usos de la tecnología. Supongo que todos están pensando. Hay diferentes tipos de tecnología. La artefactual, que es esta, por ejemplo, pero está la organizativa también, o la simbólica. Sin la tecnología simbólica tendríamos muchos más accidentes de los que tenemos. Porque la tecnología simbólica nos dice que el rojo es para parar. Con el semáforo en rojo no se debe pasar, se puede, pero no se debe. Y la biotecnología. Esos serían los 4 tipos de tecnología. Y aquí les he puesto un ejemplo de cómo la tecnología nos humaniza. Esto se llama tractor aquí. Tractor con aire acondicionado, USB, lector de MP3, por supuesto, DVD para que puedan ustedes escuchar los conciertos de, no sé, Jerry Rivera o Grupo Nietzsche, durante la cosecha, o este pobre señor que está aquí asándose de calor y maltratando a estos pobres animales. ¿Verdad que uno se siente más humano si va encima de ese tractor? ¿Verdad? La tecnología nos humaniza. ¿Qué piensan habitualmente los profesores cuando integran la tecnología? ¿Por qué integramos la tecnología? ¿Por qué usamos los campus virtuales en la universidad? Porque lo dice el rector, porque lo dice la moda. Muchos dicen cosas como esta. Las TIC están en la sociedad y por lo tanto la universidad no puede ignorarlas y las tiene que integrar. Los estudiantes las van a necesitar en el futuro. Justificación. Cuestión que necesitarán los estudiantes en el futuro, porque les motivan. Yo estoy a favor de las TIC, pero no del todo, porque las pantallas deshumanizan. Que se lo digan, por ejemplo,
a esa pareja de novios que está uno en España y otro en Perú y se pueden ver cada día mediante el Skype o el Hangout, ¿verdad? Las pantallas ahí no deshumanizan tanto, humanizan, ¿verdad? Pero estas justificaciones en realidad son justificaciones secundarias del por qué deberíamos utilizar la tecnología. ¿Por qué en realidad debemos utilizar la tecnología los profesores de la universidad? ¿Por qué debemos integrarlas? ¿Por qué debemos incorporarlas? ¿Alguien tiene una justificación de mayor peso que estas? ¿Saben ustedes lo que es la especulación inmobiliaria? La especulación inmobiliaria está en la sociedad, pero en principio nosotros no la incorporamos a la universidad, ¿no? No le decimos, tú que me pagas más te pones en esta silla y tú que me pagas menos te pones en la de fondo, ¿verdad? Eso no lo hacemos, pero está en la sociedad. Por lo tanto, la universidad precisamente es un centro de crítica social y de construcción y de mejora de la sociedad, porque las tecnologías estén en la sociedad, nosotros no las tenemos que incorporar, las tenemos que conocer y criticar. Y criticar no es ir en contra. ¿Cuál es el motivo de mayor peso? El motivo de mayor peso es porque las tecnologías nos ofrecen múltiples oportunidades de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y nos permiten incluso poner en práctica teorías pedagógicas muy antiguas y potenciar aquellos principios e ideas que esas teorías promovían. Gracias a la tecnología, por ejemplo, ahora se puede aprender colaborativamente mucho mejor. Y el aprendizaje colaborativo no es un invento de hace 2 años, es un invento de hace muchos más. Y mediante las tecnologías se puede hacer que los agentes educativos externos a la universidad puedan entrar a la universidad para enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y antes ya podían entrar. Nosotros podríamos hacer que un ingeniero de sistemas de tal empresa X viniera a mi clase a explicar cómo se hacen los procesos que yo estoy explicando en ingeniería. Pero si resulta que ese ingeniero es de Alemania, o es de Nueva Zelanda, o es de China, difícilmente lo vamos a enviar con un móvil para que venga a mi clase, ¿verdad? En una tarde. Es muy caro, etc. Pero, ¿cómo lo podríamos hacer que entrara a mi aula? Por videoconferencia. ¿Okay? Igual que un autor o un poeta italiano, poder hacer un foro de debate con él, etc. Mediante el entorno virtual. Esa es la justificación real. Y para entender esa justificación, un profesor siempre se tiene que poner lo que yo digo, lo que yo llamo, las gafas pedagógicas. Cuando uno se pone como profesor las gafas pedagógicas, ya las cosas no las ve igual. Ya no ve aquí un simple artefacto con una pantallita que nos permite hacer de todo. Aquí veo una ventana llena de oportunidades para aprender. Y seguramente que si uno se pone unas gafas pedagógicas, tampoco verá una caja de zapatos solamente, verá más cosas. Verá, no sé, para los niños pequeños un acuario, la caja de sorpresas, para otros colegios una caja oscura o lo que sea. Con las gafas pedagógicas siempre se ve más allá del simple recurso, lo convertimos en recurso didáctico. Y eso tenemos que hacer con las TIC. Las TIC deberían implicar un cambio en el paradigma pedagógico. El paradigma pedagógico preeminente, el que está en casi todos los centros, es aquel que responde a una comprensión industrial de la educación, que es precisamente lo que yo estoy haciendo ahora, porque yo siempre me autocritico, pero en una conferencia es difícil hacerlo de otra manera. Pero yo ahora es como si les estuviera abriendo una tapa que tienen en la cabeza, se la dejara abierta y les estuviera metiendo ahí
algunos conocimientos. Los conocimientos ya saben que no se transmiten así, los construye el propio sujeto. Esta disposición de aula responde a esa comprensión de la educación. Y esa comprensión de la educación no es la mejor forma de aprender. Piensen ustedes si esa es la mejor forma de aprender. Poniendo 50 personas delante de otra y que les suelte el rollo cada día. No. Eso responde a un modelo industrializado. Ustedes pasan por la máquina, que yo les iré incluyendo a todos sus capsulitas de conocimiento, y venga. Otra forma de entender la educación es pensando que el que tienen ustedes delante es un sujeto activo, que es capaz de aprender por sí mismo, de forma autónoma, si se le acompaña bien. Por lo tanto, esta comprensión de la educación comporta un cambio también en el docente. Un cambio como profesor de la universidad. Y el profesor de la universidad debe realizar su práctica siempre a partir de unos principios pedagógicos, los que sean, pero debe regir su práctica unos principios. Las TIC pueden ser una oportunidad, no es la única, de cambio pedagógico. ¿Qué se nos pide en este cambio? Atención, que no es poco. Fijaos, según un autor, Peter Bourdieu, el profesor actualmente, en concreto el que hace su docencia en línea, pero yo creo que puede ser en cualquier entorno, implica todo esto. Antes, en realidad, solo éramos esto, ¿verdad? Pero ahora tenemos que ser algo técnicos, tenemos que ser diseñadores de materiales y actividades didácticas, debemos ser también tutores, asesores, investigadores, que vuelquen su investigación en sus clases. Todo eso se nos pide, que no es poco. Ante este panorama lo que yo digo es, el trabajo del profesor universitario es mucho más complejo de lo que era antes. Y además, fijaos, antes el facilitador de contenido preveía que un muy buen ingeniero, un muy buen poeta, un muy buen matemático, era también muy buen profesor de poesía, de matemáticas y de ingeniería. ¿Ustedes creen que eso es así? ¿Conocen a Leo Messi? ¿Saben quién es Leo Messi? Messi, un chiquillo que está empezando ahora a jugar al fútbol. ¿Lo han escuchado alguna vez hablar? ¿Creen que sería buen entrenador de fútbol, Messi? Es el mejor, ¿verdad? Pero yo no lo veo entrenando, no lo veo como profesor de fútbol. ¿Quién sabe si Picasso o cualquiera de los autores de Perú, pintores, poetas, serían buenos profesores, ¿verdad? Son muy buenos en su campo, pero eso no implica ser buen profesor, tampoco implica ser mal profesor. He puesto el ejemplo de Messi porque es como muy evidente, ¿no? A lo mejor cuando se haga mayor sí que es buen entrenador, quién sabe, pero ahora yo no lo veo. Por lo tanto, eso también implica entender que el profesor va mucho más allá del ser experto y ser muy bueno en un campo. No quiere decir que siendo muy malo tampoco seas buen profesor. Debes conocer, por supuesto, lo que estás enseñando, ¿eh? Entonces, el trabajo docente es más complejo, pero yo creo que se hace mucho más apasionante y mucho menos aburrido, si es que lo era, ¿verdad? El modelo que yo les propongo adoptar, si es que ya no lo tienen o no los conocen, es un modelo que se llama socioconstructivismo. ¿Han oído hablar del socioconstructivismo alguna vez? Es como muy conocido, es un paradigma educativo que recoge muchos principios y muchas teorías y que va muy acorde con lo que muchos autores que trabajan con tecnología dicen, ¿eh?
4 cosas. El conocimiento no se transmite, lo construye cada sujeto. El protagonista del proceso debe ser el estudiante. Esto es muy importante. Antes lo conversaba. ¿Cuántos profesores a la hora de diseñar sus clases no las diseñan pensando en lo que va a decir él? Y no en lo que tiene que hacer el estudiante. Todos lo hacemos. Y hay que cambiar la mirada. Hay que pensar en lo que va a hacer Juanito, fulanito y menganito para adquirir una competencia. ¿Qué le voy a proponer yo que haga él? No cuánto voy a durar yo en mi charla o cuántos ejercicios van bien para esa hora de clase que tengo. No. ¿Qué tiene que hacer él para aprender? Eso es un cambio ya. Y ese cambio es esto. Él es el protagonista, no nosotros. Y nosotros no dejamos de ser protagonistas, lo somos más que antes, bajo mi punto de vista. Por lo tanto, tenemos que acompañar y disponer al alumno para que aprenda. Y eso no es fácil, porque nuestros alumnos llevan una mochila de 15 o 20 años aprendiendo de la misma manera. Y eso no es fácil de cambiar. Ustedes, si yo les hubiera propuesto algo diferente a lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, tú sal aquí y dime lo que sabes de socioconstructivismo, ¿ya? Nos hubieran temblado las piernas. ¿Cómo, Ahora, ¿por dónde me va a venir este? ¿Verdad? Los alumnos piden que tú seas el que des la clase. Pues esa cultura también, poco a poco, hay que irla cambiando. Y él tiene que ser protagonista de las cosas. Y eso implica que yo cojo otro rol. ¿Qué metodologías van acorde con esto? Pues más no unidireccionales, como pueden ser la clase invertida, aprendizaje por proyectos, colaborativo, globalización curricular, trabajo por pares de profesores, etcétera, etcétera. Muchas metodologías. Por lo tanto, el reto principal es cambiar de un profesor de este tipo, encargado de preparar la clase, a un diseñador de un proceso, un gestor de materiales y de recursos, un acompañante. Y este rol del estudiante más pasivo a uno más proactivo y responsable, cosa que no es fácil. Si hablamos de lo que tiene que saber el profesor sobre uso de las TIC, no nos debemos asustar, porque hay estudios que dicen que un profesor no adquiere la competencia digital por lo menos hasta pasados 5 años. Y pasa o puede pasar, no tiene por qué asumirlas todas, por estas 5 fases. Primero accede a la tecnología, luego la adopta, adopta sin hacer cambios, sino que sigue haciendo lo mismo que hacía sin ordenadores. Por ejemplo, lo que estoy haciendo yo ahora es un PowerPoint. Pues antes lo hacía en la pizarra, ¿verdad? Pero cambio metodológico no hay. A no ser que yo ya empezara, pues eso, a preguntarles, a utilizar otro tipo de recursos, a hacerlos trabajar en grupo, ¿verdad? Entonces estaría ya cambiando cosas. La fase de adaptación es la que permite utilizar la tecnología sin cambios metodológicos, pero haciendo más eficiente el proceso. Por ejemplo, hay un recurso que son las libretas virtuales, que se pueden hacer con diferentes software, con diferentes aplicaciones, por ejemplo, Google Drive o Evernote. Evernote, ¿sabéis? ¿Lo conocéis, Evernote? Pues es una libreta que podemos compartir con los estudiantes. Y hace que esto, que nosotros la libreta del estudiante la tengamos siempre a mano, podemos compartir calendarios, podemos con Drive pues hacer escritura conjunta de un diario de campo y corregírsela en línea en ese diario. Es algo que haríamos físicamente, pero ahora lo hacemos en línea. No existe cambio metodológico, pero mejora la eficiencia del proceso. Empieza a haber cambio metodológico cuando estamos en la fase de apropiación. Empezamos a hacer nuevas cosas, por ejemplo, escritura colaborativa con Google Drive, o con el Pirate Pad, o con cualquier recurso. Eso no lo hacíamos sin tecnología. Es difícil, y sobre todo si hablamos de educación a distancia. ¿Cómo se puede escribir colaborativamente a distancia si no es con la tecnología? Imposible. Y estaremos en la fase de innovación cuando ya hagamos cosas que no ha hecho nunca antes alguien. Y eso no es fácil, ¿verdad?
No todos tenemos que llegar aquí. Con que lleguemos aquí es suficiente. Pues para todo este proceso, de 3 a 5 años, según de dónde partamos. Por lo tanto, es un proceso que no es inmediato, que es paso a paso, progresivo, con pasitos pequeños pero firmes. Eso quiere decir que ustedes como profesores, si no están utilizando las tecnologías, no quiere decir que mañana ya tengan que utilizarlo todo. Tienen que proponerse en este semestre hacer algo que mejore lo que hacen con tecnología. Y el próximo semestre otro paso más. Y el siguiente otro paso más. Y habrán pasado 2 o 3 años y estarán utilizando ya, integrando la tecnología en su práctica de una forma considerable respecto a lo que lo hacían antes. Yo utilizo una clasificación de las fases de adquisición de la competencia digital que va muy en relación a la práctica, a lo que nos encontramos respecto a los recursos. En primer lugar tenemos esta fase, la fase personal, en la que seguro que todos están. ¿Ustedes compran alguna vez por internet? ¿Ustedes compran alguna entrada de cine, de teatro? ¿Envían un correo electrónico a un amigo? Seguramente que... ¿Quién tiene de aquí Twitter? Que levante la mano. ¿Quién utiliza Facebook? ¿Quién tiene Facebook? Que levanten la mano. ¿Facebook lo usan de forma profesional o personal? Por ejemplo, dicen, me voy a la peluquería a ponerme guapa, o he metido el pollo en el horno, me va a salir chupi piruli, ¿no? ¿No hacen eso con el Facebook alguna vez? O sea, como todo el mundo, dicen tonterías por el Facebook, ¿no? Bien, pues están sabiendo utilizar la herramienta técnicamente. Ustedes ya están en una primera fase de la competencia digital. ¿Por qué la pongo en rojo? Porque a mí no me importa un bledo esa fase. Como experto y como profesor que quiere que los demás integren la tecnología. A mí que vayan a la peluquería o metan el pollo en el horno, no me interesa. O sea, yo, mis contactos que meten el pollo en el horno, lo único que les puedo decir es que me inviten a comer pollo. Pero de lo demás no me interesa, como si se han pintado las uñas, se han ido a comer. De hecho, provoca mi infelicidad. Yo tengo, por ejemplo, una chica, un contacto que cada vez envían en el Facebook unos paisajes extraordinarios, unas botellas de vino carísimas que se está pues bebiendo a la luz de la luna, quién sabe con quién, y esto me provoca celos, envidia y soy infeliz viéndolo, sinceramente, la voy a quitar de mi Facebook. Por lo tanto, eso no me interesa. A mí me interesa cuando me interesa solamente porque ustedes empiezan a utilizar la tecnología. Lo que me empieza a interesar es la siguiente fase de gestión y organización docente. ¿Qué tiene que hacer el profesorado cuando utiliza la tecnología? Pues empezar a preparar sus clases con tecnología, a buscar información, y a, por ejemplo, no, cuando encuentra el PDF de su vida, no enviárselo por correo, no, guardarlo en el Dropbox, o marcarlo con un marcador social como Digo o Delicious. Todavía no está usando la tecnología por los alumnos, pero está usando bien la tecnología. Ustedes cuando encuentran el PDF de su vida, ¿qué hacen? Seguro que se lo envían por correo electrónico o lo imprimen, ¿verdad? No. Lo guardan en un disco duro en la nube o lo marcan con un marcador social que tendrán en cualquier parte del mundo. Si vienen un día a Barcelona, por cierto, ciudad muy bonita, casi tanto como Lima, pues podrán tener allí sus archivos en el Dropbox o en el Digo o en el Delicious. Usan herramientas para la gestión y organización de la docencia, o crean una ficha con el Word o con el Drive para tenerlo en cualquier parte también o compartirlo. Y luego ya, cuando ya ustedes tienen una competencia suficiente para hacer esto sin problemas, pasan a hacer uso didáctico con los estudiantes de las tecnologías y de los recursos. ¿no? Interesante pasar por estas tres fases.
¿Esto qué es? Pues algo de lo que les voy a hablar ahora. Porque en toda esta amalgama de usos que se pueden hacer, ha surgido un concepto que yo encuentro bastante interesante para el profesorado universitario. No solamente para él, sino para que lo promuevan con los estudiantes. Y es el concepto de PLE. ¿Alguien ha oído hablar de lo que es un entorno personal de aprendizaje? Personal Learning Environment. ¿Sí? El concepto de PLE siempre lo hemos tenido. Nosotros siempre hemos tenido acceso a información que provocaba nuestro aprendizaje. Leíamos revistas, íbamos a bibliotecas, charlábamos con colegas y de vez en cuando íbamos a una conferencia. Y eso nos hacía aprender. ¿Qué hay de nuevo en el concepto de PLE? Pues que ahora, con el uso de la tecnología y el estar conectados, podemos crearnos un entorno virtual que de forma consciente o de forma inconsciente nos ayude a aprender, nos haga aprender, del cual aprendemos. Estar conectado con expertos en el Twitter, en el Facebook, leer entradas de blogs de nuestro ámbito de conocimiento, visitar bibliotecas digitales, artículos de bases de datos de nuestro campo, nos permite aprender, y a nuestros estudiantes también. Por lo tanto, es algo muy interesante de promover entre sus estudiantes, que tengan su propio entorno personal de aprendizaje, que además nos creamos nosotros, porque nosotros decidimos a quién seguimos, qué leemos, a qué blogs nos suscribimos, qué revistas recibimos. ¿Ok? A mí me gusta una definición de PLE de un libro que, por cierto, es gratuito, ahora no recuerdo el título, pero si buscan PLE, Adeli Castañeda lo encontrarán, un libro dedicado solo a entornos personales de aprendizaje, que dice: es el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender. Repito, consciente o inconscientemente. Y lo digo, aquí me pregunto para aprender, porque a veces no lo hacemos para aprender, pero aprendemos. Y digo también, el contexto originalmente es no formal, pero si nosotros empezamos a fomentar desde la universidad a que nuestros estudiantes y nuestros colegas formen parte de nuestro PLE o nosotros formemos parte del suyo, estaremos formalizando ya el aprendizaje con los PLEs. ¿De acuerdo? Existe también entre lo que es un PLE y lo que es un LMS, una Learning Management System, una delgada línea que están ocupando algunas herramientas. ¿Saben lo que es esto, verdad? Moodle, Paideia en su caso, ¿verdad? WordPress y Blogger, dos portales de blogs. Cosas muy diferentes, pero surge a partir del uso de muchos profesores universitarios de estas herramientas o similares para el aprendizaje, evoluciones de herramientas que están suponiendo ya unas pequeñas plataformas para el aprendizaje. No llegan a ser PLEs porque ya todo se empieza a mezclar. ¿Saben lo que es una wiki? Supongo, ¿verdad? Una herramienta de escritura colaborativa. Este es el símbolo de un portal que creo que ha cambiado ya, que es Wikispace. ¿Les suena Wikispace? Pues Wikispace ha evolucionado y ya no es solo una wiki, sino que ya te permite una classroom, ¿verdad? Tener una pequeña aula virtual. Esto es Edmodo. ¿Lo conocen, Edmodo? Es como Facebook, pero orientado al aprendizaje. Basado en la interface de Facebook, pero es una red social que permite al profesorado pues crear su entorno de aprendizaje, etc. No hace falta irnos a Moodle, todo que institucionalmente aquí ya lo tiene, pero cualquier profesor ya podría iniciar pues cursos virtuales con estas herramientas que van surgiendo. La tecnología está empezando a dar respuesta a las necesidades del profesorado, porque hay profesores que ya están utilizando estas tecnologías.
Ante este panorama también les quiero comentar el detalle de la banalización del uso de la tecnología. Era un poco lo que les decía antes del uso de Facebook por parte de la gente o para que usamos las redes sociales, ¿verdad? Se están convirtiendo como en un gran hermano, ¿verdad? Es nuestra revista rosa. Aquí existe la prensa rosa también. ¿Se llama prensa rosa? ¿Cómo se llama? Amarilla. ¿Qué amarilla? Cada país. Prensa el chismorreo, vamos. ¿Para qué uno lee Facebook? Pues para enterarse de lo que le está pasando al vecino, al amigo, al otro. Para ser infeliz, porque claro, en Facebook generalmente nunca se cuelgan las desgracias. Todo el mundo le va muy bien la vida en Facebook. Claro, tendríamos que entre nuestros estudiantes reeducar en el uso de los medios digitales, que los estudiantes vean que esas plataformas, esas herramientas, ese smartphone que están todo el día conectados a él, sirve para algo más que, con perdón, para decir tonterías. Sirve para mucho más. Otro aspecto importante que quiero destacar es que muchas veces critican a aquellos que no conocen del todo la tecnología. Va en el sentido de que la tecnología deshumaniza, ¿verdad? O no es capaz de transmitir sentimientos. Aquí les he puesto dos ejemplos, ¿verdad? Esta es una chica con el conflicto de Ucrania, que no sé si aquí llegó noticias de él. Esta chica se hizo famosa porque hizo un vídeo como si fuera una ucraniana que estaba pasándolo fatal, y resulta que era mentira. O sea, se puede mentir y provocar sentimientos, y este es un vídeo que no lo voy a poner ahora porque perderíamos mucho tiempo, pero si lo quieren ver, si ponen usted síndrome de Down, perro, niño síndrome de Down, perro, verán este vídeo que no es más que ver a este perro cómo juega con este niño que tiene síndrome de Down y provoca una reacción de ternura, de sentimiento, etc. Y hay muchos ejemplos de estos vídeos. ¿Por qué les pongo esto? Por cómo a través de la tecnología perfectamente se pueden transmitir ciertas emociones y ciertos sentimientos. Por ejemplo, usted sabe lo que es un emoticono. ¿Qué quiere decir 2 puntos y un paréntesis? Según para dónde vaya el paréntesis, sonrisa o tristeza. Y una P mayúscula es que te sacan la lengua, ¿verdad? ¿A que no es lo mismo que digan ustedes una cosa irónica con la sonrisita o con el guiño que sin el guiño, ¿verdad? Fíjense cómo los humanos hemos inventado el transmitir mediante signos de texto, enriquecer el texto, para provocar ciertos sentimientos. Ya no digamos WhatsApp, usan aquí el WhatsApp, pues el WhatsApp lo mismo, ¿verdad? Con los emoticonos se busca eso, enriquecer el texto. Con el audiovisual, pues la tecnología todavía permite que ese mensaje, mediante el entorno virtual, mediante el uso de las tecnologías, sea más, entre comillas, emocionante. Una vez me pidieron un artículo en un libro que se llamaba Emociones, que precisamente hablaba de la parte emocional de la educación virtual, y tuve que escribir un artículo sobre la empatía en entornos virtuales. La empatía, solo sobre la empatía. Que yo dije, ¿cómo voy a escribir un capítulo que hable solo de la empatía? Pues lo conseguí. Me dediqué a buscar información y conseguí un capítulo que hablara solo de la empatía. Otro habló del humor, otro habló de la tristeza, otro habló de la frustración, etc. Cómo a través de los medios tecnológicos se pueden transmitir todas esas emociones. Aquí les he puesto, para ir ya cerrando un poquito, los recursos que podrían conformar un entorno para el e-learning. Además de el Moodle, ¿qué herramientas podrían complementar la integración de la tecnología en la docencia universitaria? Y tienen todas estas cosas, desde uso de Twitter, microblogging, ¿vale? Redes sociales de microblogging, publicación digital, colaborativa o no, portales y medios informativos de todo tipo. Lo ven, lo que les he dicho antes de la marcación social. ¿Conocen la herramienta Digo con 2 is que le he nombrado antes? Muy interesante. Y además también pueden compartir con sus estudiantes grupos
de webs que ustedes hayan ido guardando, o pueden encargar, como hago yo, sobre diferentes temáticas a cada estudiante, que cree un grupo de Digo y lo comparta con los demás. Y entre todos vayamos creando una webgrafía o una biblioteca digital sobre un tema en concreto, de su campo del curso o subcampos del curso, como lo quieran organizar. Todo eso puede ya estar incluido dentro de el Moodle, enlazado, evidentemente. Moodle permite enlazar de todo. Hoy no, pero en los seminarios que voy a hacer mañana, por ejemplo, voy a presentar una... ¿Saben lo que es una nube de palabras? Pues una actividad para iniciar un curso virtual con una nube de palabras. Les voy a mostrar cómo se hace. Todo eso se puede ir incluyendo dentro de... ¿Perdón? ¿En el tercero qué? Yo lo hago con Google. Bueno, hay diferentes herramientas, ¿eh? Pero ¿cómo esa herramienta tan simple, que al priori dices, ¿para qué sirve esto?, puede servir para iniciar una discusión, para que, por ejemplo, los estudiantes vean reflejado qué es aquello que más importancia dan sobre un tema y una forma de iniciar un curso en un entorno virtual, ¿eh? Bueno, todas estas son herramientas, ¿verdad? Y también, pues, una multiplicidad de dispositivos. ¿Saben lo que es una phablet? ¿Alguien escucha este concepto? Es la mezcla entre tableta y smartphone. Esos dispositivos que no sabe uno lo que hacer con él, ¿eh? No le caben en el bolsillo, tampoco va muy bien para hablar por teléfono, ¿eh? Pues eso se llama phablet. Sobre lo que yo estoy haciendo investigación también les quiero hacer un comentario para que reflexionen sobre cómo la tecnología se ha ido incorporando al espacio físico de las aulas, en educación básica y en educación universitaria. No siempre, pero en la mayoría de ocasiones, nosotros en las universidades nos encontramos en 1950 con un aula así, en los 90 con una así, luego pasaron a llamarse, cuando integramos los computadores, aulas de computadoras, que eran estas, y si ustedes buscan el concepto de Smart Classroom, pueden ver algo como esto. ¿Ha cambiado mucho el espacio de aprendizaje? No, ¿verdad? No sé si se dice aquí aquel dicho, es un tópico, ¿verdad? Pero no sé si aquí se dice, si un cirujano de 1900 levantara la cabeza y viera lo que se hace hoy día en los hospitales, se desmayaría del susto. Pero si un maestro del año 1900 levantara la cabeza y viera lo que se hace en una escuela, no notaría demasiados cambios, ¿verdad? ¿Lo habían escuchado ese dicho alguna vez? Pues en las aulas, vaya, esto de smart tiene poco, ¿verdad? Lo que hemos puesto es un laptop, un micrófono, 2 pantallas, pero el espacio de aprendizaje sigue respondiendo a una educación industrializada. Un espacio de aprendizaje inteligente es muy diferente a esto. Y eso nos lo tenemos que plantear también como profesores. Y institucionalmente también. ¿Qué espacios de aprendizaje estamos diseñando o estamos promoviendo? Por lo tanto, el aula universitaria, al menos a nivel teórico, ya no solo se ciñe a esto, al aula física. A partir del aula física llegamos al entorno físico propio y al entorno local. Nosotros de Lima podemos hacer que cualquier agente educativo venga al aula, nosotros podemos llevar a los estudiantes a visitar cualquier cosa. Pero con el uso de la tecnología, el aula se convierte en un aula virtual, ya no solamente física, sino virtual, y podemos llegar al entorno local, virtualmente, pero al entorno global también. Ya no hay límites para nuestra aula. Y eso tenemos que ser conscientes también. No tenemos límites en el aula. Lo que hacemos en el aula no se tiene solo que ceñir a aquello que tenemos más cerca. Nosotros podemos buscar agentes, ejemplos, recursos fuera del aula. Y otra cosa importante.
Estas dos cuestiones ya las esto es un poco como resumen, ya las he nombrado, el tema de los inmigrantes y nativos digitales, y cómo paradójicamente los dos grupos, las dos generaciones están sabiendo utilizar las tecnologías por su cuenta, pero no encontramos espacios de uso común, y eso es lo importante. Aquí me han comentado a la hora del almuerzo que se está haciendo algunos cursos sobre uso de Facebook para la docencia universitaria. Muy interesante, porque como una herramienta que tanto profesores como alumnos la conocen bien técnicamente, la empezamos a vincular al espacio de aprendizaje, a lo que hacemos en la universidad. Y con todos los recursos deberíamos hacer lo mismo, encontrar espacios de uso común. Los profesores lo usan por un lado y los estudiantes por otro. Se necesita seguro reeducación del modelo de profesor, pero también del modelo de estudiante. Por mucho que diseñemos actividades con TIC, actividades en entornos virtuales novedosas, innovadoras, si no cambiamos la cultura de aprendizaje de los estudiantes, no servirá para mucho. Seguramente que nos veremos abocados al fracaso. Y después de preparar una actividad didáctica con TIC, si fracasamos, vendrá la frustración. Y la frustración provoca que no queramos saber más de ese tema. Por lo tanto, considerar también que al estudiante se le ha de deseducar o reeducar. Luego tenemos también tener muy en cuenta que perdemos mucho el control de lo que están aprendiendo nuestros estudiantes. Si nosotros fomentamos el uso de PLES, ellos estarán aprendiendo de muchas más fuentes que no del discurso o de la bibliografía que recomienda el profesor. Y eso tenemos que de alguna forma aceptarlo y también incluirlo como evidencias de aprendizaje. Si nuestros estudiantes publican cosas interesantes en un blog fuera de nuestro curso, pero está relacionado con lo que nosotros estamos enseñando, ¿por qué no considerarlo como un elemento para su evaluación? No nos dé miedo. Esta apertura de recursos y apertura del aula provoca también falta de control sobre lo que están aprendiendo nuestros estudiantes. Y eso tenemos que manejarlo, gestionarlo, aceptarlo, utilizarlo para la evaluación. Y otra cosa, atención, porque lo digital gasta tiempo. Este también es un error muy típico de las universidades presenciales. Empiezan a fomentar el uso de las plataformas virtuales sin considerar que eso ocupa un tiempo de todos. Y por lo tanto hay que restarlo del tiempo presencial, sin miedo. Si estamos convencidos de que la propuesta virtual supone un valor añadido a lo que estamos haciendo presencialmente, debemos restar tiempo al espacio presencial para dárselo al virtual. Es muy claro. Ya he dado estos ejemplos de aplicación didáctica durante el discurso. Lo ponía aquí como resumen por si alguno no salía. Herramientas que pueden ustedes empezar a utilizar en su docencia si no lo hacen ya. Cosas como Digo, redes sociales como Twitter, muy interesante, Google Drive, las aplicaciones de Google educativas muy interesantes, publicación como WordPress, etcétera, etcétera. Les recomiendo que investiguen, este mediodía también lo decía en la hora de almuerzo, una herramienta que se llama Socrative. Esa herramienta, que la explicaré en uno de los seminarios, por si a ustedes no vienen, es esta. Verán que es muy sencilla de utilizar. Les permitirá hacer una clase interactiva con preguntas sobre su explicación, con concursos de preguntas y respuestas con los estudiantes. Explórenla, que verán que permite hacer una clase magistral mucho más divertida y mucho más interactiva. Y como estas hay muchísimas herramientas que pueden utilizar y muy sencillas, muy sencillas. Les va a tomar media hora aprender cómo se utiliza esto y aprenderlo bien 1 hora y media. No sé si les interese a los profesores, pero la guía tiene el Sócrates. Es esta.
Pues dicho queda. Bueno, he querido intentar acabar puntual para dar tiempo a la reflexión. He ido un poquito rápido, ha sido un recorrido por temas diversos, pero ahora me gustaría escucharles a ustedes sobre lo que hacen, sobre lo que les ha parecido, sobre las inquietudes que tengan, y tenemos como unos 10 minutos si quieren para conversar. Sí, le preguntaba sobre las competencias digitales y hablar también usted de la alfabetización digital. ¿Es lo mismo? Yo considero que son dos niveles diferentes. El nivel inicial para adquirir la competencia digital sobre el uso, sobre todo respecto al uso pedagógico, es la alfabetización digital. Primero uno se alfabetiza digitalmente. Puede ser que conceptualmente a nivel de teóricos, ciertos teóricos no lo vean así, pero yo para mí la utilidad de la distinción entre esas dos fases es que uno puede ser alfabeto digitalmente, pero no por eso es competente digitalmente para enseñar o aprender. Uno sabe utilizar los medios, más o menos, sabe moverse, sabe responder al uso de la tecnología socialmente, pero eso no lo hace competente para utilizar la tecnología después con sus estudiantes o siendo estudiante para aprender. Esa es la distinción que yo hago. ¿Verdad? Usted se refirió a un tema importante de evaluar lo aprendido, vinculando lo pedagógico con lo tecnológico. En su experiencia y en el caso de Cataluña, ¿cómo han abordado esa preocupación? A ver, en realidad lo ideal es que el proceso de evaluación esté implícito en el proceso de aprendizaje. En mi universidad hacemos un tipo de evaluación que es sumativa, pero que también es formativa porque es progresiva. Durante todo el semestre el estudiante va haciendo actividades de aprendizaje y actividades de evaluación. Se le da un feedback. Pero en realidad esto es igual que utilices un entorno tecnológico como no tecnológico. El entorno tecnológico provoca quizás algún problema más, por ejemplo, en el tema del plagio, ¿verdad? Los estudiantes pues copian más. En nuestra universidad, porque es una universidad muy grande, hemos desarrollado o se están desarrollando sistemas bastante avanzados para detectar plagio. Por ejemplo, tenemos una herramienta que se llama PAC plagio, porque el PAC es prueba de evaluación continua, prueba de evaluación continua, y esta herramienta guarda todas las actividades de todos los cursos, y si tú incrustas la actividad de un estudiante, te da el porcentaje de equivalencia de su actividad con algunas o con todas las de los cursos anteriores o las de ese curso. Te permite detectar el plagio fácilmente. Se están desarrollando, por ejemplo, también sistemas de detección de la persona mediante pulsación de teclado, mediante reconocimiento de la cara, muchas cosas. Eso para evitar el plagio. Para la evaluación, pues las mismas posibilidades que tiene el entorno virtual prácticamente tiene el presencial. Evidentemente no se evaluará igual un debate hecho aquí que un debate virtual. Tiene otras formas de evaluación. Un debate virtual se puede evaluar mediante una rúbrica de evaluación que te diga, según la intervención que ha hecho el estudiante, qué puntuación cuantitativa o qué nota cualitativa, qué consideración cualitativa tiene su intervención. Se puede hacer eso. Hay tantas metodologías como formas de evaluar también. Otra cosa interesante, por ejemplo, en el trabajo colaborativo que yo utilizo, por poneros ejemplos, usando la tecnología que te permite evaluar el trabajo de los pares, es un formulario de Google Drive, tan simple como de preguntarle a los miembros de cada grupo de trabajo qué porcentaje de trabajo han hecho el resto de compañeros. Ahí ya puedes detectar diferentes niveles de implicación en el trabajo en grupo.
Si 3 compañeros dicen que uno solo se ha implicado el 10%, pues tú sabes a ciencia cierta que ese estudiante, incluso sin seguir el proceso, ha trabajado menos. Luego está todo el tema del feedback, por ejemplo, cómo estas ciertas herramientas te permiten hacer algún tipo de feedback concreto. Por ejemplo, sé que Adobe tiene una herramienta para insertar notas de voz en los PDFs, algo que también puede ser útil para evaluar, para dar feedback de trabajos. Te dan el trabajo en PDF y tú puedes hacer los comentarios de voz, enviarlos virtualmente. En el aprendizaje de la lengua inglesa, por ejemplo, nosotros tenemos un blog que funciona con una pequeña aplicación que permite poner entradas de blog con grabación de videocámara para que el estudiante adquiera la competencia oral del inglés. Y la profesora o el profesor puede responder también o con una locución de voz o con una grabación de vídeo. Muchas herramientas y muchas opciones. ¿Cómo ha leído el aspecto de la empatía en esta forma de educación? Porque usted tocó un tema y en algunos coloquios de profesores, uno de los problemas es la empatía. ¿Cómo han medido los indicadores que sí hay una empatía docente y estudiante? Mira, la empatía y la conexión entre el estudiante y el profesor en un entorno virtual lo hace la comunicación, el tipo de comunicación y la frecuencia de comunicación. Y realmente con el desarrollo del audiovisual ahora es prácticamente igual que la puedes tener face to face, porque tú ahora ya desde una videoconferencia a una locución audiovisual que le puedes enviar a un estudiante, tú a un estudiante le puedes dar feedback de una actividad en 2 minutos grabándote con tu videocámara. Yo cuando escribí el capítulo de la empatía hace ya algunos años, sobre todo hablábamos de la empatía mediante el texto. Y evidentemente existe una forma de escritura más cercana al estudiante y más comprensiva respecto a lo que él te está diciendo, que no una escritura más fría. Desde las expresiones que le das en el texto hasta los signos que utiliza. Por ejemplo, una forma de acabar un mensaje es saludos cordiales y otra forma puede ser ánimo, con un signo de admiración. Una cosa provoca una cosa y otro texto provoca otra. El texto y lo que tú le dices provoca ponerte en el lugar y comprender y que él se vea comprendido, el estudiante. Es una forma, yo diría que es un arte de escribir. Y es un poco lo mismo que la comunicación face to face. No es lo mismo decir qué mal lo has hecho a qué mal lo has hecho, ¿verdad? Son cosas diferentes. O decir una cosa sonriendo a decir la misma cosa serio. O a poner una cara cuando te están diciendo algo o a poner otra cara. Pues en el entorno virtual, incluso con texto, pues nos podemos imaginar que escribir las cosas de una forma provoca una conexión y una muestra de comprender lo que le está sucediendo al otro, que si no utilizamos otro tipo de escritura y otro tipo de texto. Por ahí un poco iría la cosa.